Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy la situación en la granja ha dado un giro inesperado. Después de la aparición sorpresiva de Lynn, la hija adoptiva de la madre de Tutieu, el ambiente se ha vuelto más tenso que nunca. Las palabras cargadas de intenciones ocultas de Lynn han puesto a Tutieu frente a una serie de nuevos desafíos. La llegada de Lynn con su actitud desafiante ha puesto a prueba los límites de la paciencia de Tutieu, quien ahora debe decidir si enfrentarse o ceder ante la presión de su hermana adoptiva. Esta tensión cada vez más palpable promete desencadenar algo más grande. Acompáñenme para descubrir cómo se desarrolla esta historia llena de sorpresas y giros inesperados. No se lo pierdan. Después de un día fructífero en el bosque, Tutieu y Uri regresaron a casa con una cesta llena de setas frescas y sabrosas. Decidieron reservar algunas para preparar la cena, mientras que la mayoría las llevarían al mercado para venderlas. Sabían que tras las lluvias, las setas silvestres siempre son un manjar muy apreciado, y la gente del pueblo las busca con avidez. A medida que se acercaban al final de la calle, los curiosos comenzaron a acercarse. La noticia de que Tutieu y Uri habían recogido setas frescas se había esparcido rápidamente, y pronto varios vecinos se acercaron preguntando por ellas. Las setas de bosque, especialmente después de una buena tormenta, son consideradas una delicia rara, y todos sabían que eran difíciles de conseguir. En cuestión de minutos, Tutieu había vendido toda la cesta. Los compradores se fueron satisfechos, y Tutieu regresó a casa con una pequeña cantidad de dinero en el bolsillo suficiente para cubrir los gastos del día. Aunque no era una fortuna, la venta de las setas representaba mucho más que un simple intercambio de dinero. Era una confirmación del esfuerzo y la dedicación de todo un día en el campo. Además, la sonrisa de Uri y la sensación de haber logrado algo juntos hacían que todo el esfuerzo valiera la pena. Este pequeño logro tan sencillo pero significativo les recordaba lo valioso que es trabajar con las manos, disfrutar de la naturaleza y de los frutos que ella ofrece. Cada venta, cada gesto amable de los vecinos era un paso más en la construcción de su vida sencilla y satisfactoria en el campo. Mientras tanto, Uri se encontraba en casa preparando la cena. Con manos hábiles fue al jardín y cortó algunas puntas de calabaza fresca, mientras en la cocina el aroma a costillas de cerdo cocinadas con zanahorias, maíz dulce y setas del bosque comenzaba a llenar el aire. El calor de la cocina junto con la fragancia de los ingredientes creaba un ambiente acogedor y cálido. Cuando Tutieu regresó, se lavó las manos y se unió a Uri en la mesa. Juntos disfrutaron de una comida sencilla pero deliciosa, preparada con tanto cariño y dedicación. La combinación de sabores naturales de la huerta y el bosque se reflejaba en cada bocado. No era una comida elaborada, pero tenía todo lo que necesitaban: el sabor de lo casero, el esfuerzo compartido y la satisfacción de un día bien aprovechado. Entre risas suaves y charlas ligeras, el ambiente en la pequeña cocina se llenaba de calidez humana. Cada palabra y cada gesto, por sencillo que fuera, ayudaban a disipar el cansancio de todo un día de trabajo. El bullicio del mundo exterior quedaba atrás, mientras ellos se refugiaban en la tranquilidad de su hogar, compartiendo no solo una comida, sino también un momento de paz. En ese pequeño rincón del mundo, rodeados de comida casera y amor, todo parecía estar en su lugar. Sin embargo, la breve felicidad que compartieron pronto se vio opacada por una nueva tormenta.
Lin, la hermana adoptiva de Tutieu, apareció de repente en la puerta de su casa. Con una mirada fría y una voz afilada como un cuchillo, su presencia llenó el aire de tensión. ¿Vas a quedarte aquí para siempre?, preguntó, sus palabras cargadas de reproche. Nuestra madre está tan preocupada que casi se agota, y tú ni siquiera haces el esfuerzo de volver. ¿Es que acaso has olvidado que tienes una familia que te espera? Las palabras de Lin golpearon como un golpe seco en el pecho de Tutieu. Aquella visita aparentemente casual no era más que un enfrentamiento disfrazado de preocupación. El tono de Lin dejaba claro que no solo estaba expresando preocupación por la salud de su madre, sino que también buscaba someter a Tutieu a una presión que no estaba dispuesta a soportar. Tutieu, que había encontrado consuelo en su vida tranquila en el campo junto a Uri, sintió como una ola de incomodidad y frustración se apoderaba de ella. El contraste entre la paz que había construido y la actitud severa de Lin le resultaba insoportable. ¿Por qué Lin tenía que hacerle sentir culpable por haber elegido una vida más simple y alejada del caos familiar? La conversación, que comenzó como una simple intervención, rápidamente se convirtió en un enfrentamiento emocional. Lin parecía tener la necesidad de imponer su control, de recordarle a Tutieu su obligación de regresar a casa. Pero Tutieu, con la mirada fija y la calma que la caracterizaba, se mantuvo firme. Sabía que no iba a ceder ante las demandas de Lin, pero al mismo tiempo sentía el peso de la culpa y la responsabilidad hacia su madre, que en el fondo deseaba ver a su hija de vuelta. Tutieu vaciló por un momento sin saber cómo responder a las palabras tajantes de Lin. Antes de que pudiera reaccionar, Uri se interpuso suavemente entre ellos con una postura tranquila pero firme. Tutieu tiene su propia vida, dijo con calma, pero su voz no dejaba lugar a dudas. Por favor, no la presione. Sin embargo, Lin no se dio por vencida. No estaba dispuesta a ceder tan fácilmente. Con una mirada fría comenzó a manipular la situación, buscando sacar a Tutieu de su centro. ¿Y qué pasa con la familia?, dijo, sus palabras llenas de veneno. ¿No te preocupa que tu madre se esté agotando por la preocupación? Yo soy la única que sigue aquí intentando mantenerlo todo unido. ¿No te sientes culpable? Lin sabía exactamente qué botones presionar para hacer que Tutieu dudara. Su táctica era clara: sembrar la inseguridad y el remordimiento, con la esperanza de que Tutieu se sintiera culpable por haberse alejado de su familia. Pero lo que Lin no contaba era que Tutieu ya había tomado una decisión. Ella había encontrado paz y propósito en su nueva vida, y aunque las palabras de Lin la afectaban, no iba a permitir que la hicieran volver atrás. Mientras Lin insistía tratando de demostrarle a su madre que era la única que se preocupaba verdaderamente por Tutieu, Uri se mantenía firme. Sabía que no podía permitir que Lin quebrantara la determinación de Tutieu. Ella tiene derecho a decidir su vida igual que tú, agregó Uri sin alzar la voz, pero con una firmeza que hizo que Lin se quedara en silencio por un momento. El ambiente en la pequeña casa se volvió de repente tenso. Lo que antes había sido una cena cálida y llena de risas, ahora estaba envuelto en las sombras de reproches, celos y manipulaciones. Las palabras de Lin, cargadas de crítica y segundas intenciones, habían eclipsado la atmósfera acogedora que reinaba momentos antes. Cada comentario que salía de su boca parecía una flecha dirigida directamente a las inseguridades de Tutieu, mientras que su presencia, lejos de ofrecer apoyo,
solo añadía más peso a la situación. El aire que antes se llenaba de aromas y sonrisas, ahora estaba impregnado de tensión, como si un manto de discordia hubiera caído sobre la casa. Lo que había sido una noche tranquila en la que ambos compartían su vida sencilla y serena, se había transformado en un campo de batalla de palabras, donde Lynn, con su actitud fría y calculadora, dejaba claro que su interés no era solo el bienestar de la familia, sino también su propio control sobre ella. Un día común se ha convertido en un escenario de confrontaciones. Las dudas y las acusaciones han comenzado a rondar, y Tutieu se encuentra en medio de una tormenta emocional que podría cambiarlo todo. ¿Logrará superar la desconfianza y las injusticias que se le están imponiendo? Si quieres saber cómo se desarrolla este drama cargado de emociones, vamos a descubrir juntos qué pasará con Tutieu. Esta mañana Tutieu estaba sentada frente a su pequeño puesto de venta, ofreciendo las toronjas frescas que acababa de cosechar del jardín. El sudor le perlaba la frente, pero su sonrisa no desaparecía, especialmente cuando algunos clientes se acercaban para comprar. Era un día común, pero lleno de esa calidez que solo la vida en el campo puede ofrecer, donde cada momento parece estar marcado por el esfuerzo y la satisfacción de ver los frutos del trabajo. De repente su paz se vio interrumpida por la aparición inesperada de su madre y Lynn. Tutieu se levantó rápidamente, sorprendida, pero sin perder la amabilidad que siempre la caracterizaba. «Madre Lynn, ¿cómo están?», exclamó con una sonrisa mientras les ofrecía un asiento en la pequeña tienda. Sin dudarlo, comenzó a pelar algunas toronjas con cuidado, cortándolas en trozos pequeños y delicados. Se las ofreció con cariño, invitando a su madre y a Lynn a disfrutar de la fruta que ella misma había cultivado. Aunque el calor del día era fuerte, la escena transmitía una sensación de calidez familiar. Sin embargo, la atmósfera cambió rápidamente cuando Tutieu sacó a colación un tema que aún la perturbaba, la vez que había ido a vender pepinos, y un grupo de extraños la había echado fuera del mercado. Con una expresión seria mencionó que tenía sus sospechas de que Lynn estaba detrás de todo eso. Las palabras de Tutieu flotaron en el aire como una chispa que prendió fuego en un instante. Lynn no tardó en reaccionar. Se echó a reír de forma burlona, dejando escapar una carcajada fría que heló el ambiente. «¿Te atreves a insinuar eso sobre mí?», dijo su voz cargada de veneno. «No me hagas perder el tiempo inventando historias para echarme la culpa, Tutieu. No tengo por qué rebajarme a tu nivel». La tensión se apoderó de la escena. Lynn, con su actitud altiva y despectiva, dejó claro que no tenía ninguna intención de admitir lo que Tutieu sugería, ni mucho menos de asumir la responsabilidad de sus acciones. Sus palabras, tan mordaces como un filo de cuchillo, parecían querer aplastar cualquier intento de confrontación. Tutieu, por su parte, se mantuvo en silencio un momento, con los nervios al límite. Aunque las palabras de Lynn la habían herido, no iba a dejar que la intimidara. Sabía que enfrentarse a Lynn significaba adentrarse en un terreno peligroso, pero no podía permitir que su hermana adoptiva saliera impune, sobre todo cuando sospechaba que algo más oscuro se escondía tras aquella actitud arrogante. Al escuchar las palabras de Lynn, la madre de Tutieu frunció el ceño. Su mirada llena de reproche se dirigió hacia su hija. «¿Qué estás diciendo, hija mía?», exclamó con tono severo. «Lynn es tu hermana. ¿Cómo puedes pensar algo tan injusto sobre ella? Me decepcionas mucho. Tutieu, es muy triste ver que actúas de forma tan errónea». Esas palabras cayeron sobre Tutieu como una cuchillada.
La tristeza y el dolor invadieron su corazón, y su voz se quebró al tratar de responder. «Mamá, no quiero hacerle daño a nadie, pero aquel día me sentí tan asustada, tan impotente. Solo quiero que confíes en mí aunque sea una vez». El nudo en su garganta se hacía cada vez más fuerte. Sabía que su madre no lo entendería, pero el miedo que había sentido aquel día seguía latente en su pecho. ¿Por qué no podía verla como realmente era con toda la angustia que le había causado aquella situación? La idea de ser incomprendida por su propia madre la desbordaba. Mientras tanto, Lynn permanecía en silencio, observando con una mezcla de desprecio y tranquilidad, como si las palabras de Tutieu no tuvieran ningún peso. La tensión en la habitación era palpable, y aunque la madre intentaba mantener la calma, el dolor que Tutieu sentía era evidente. Tutieu miró a su madre con los ojos llenos de lágrimas, esperando una respuesta aunque sabía que la situación era delicada. Las acusaciones de Lynn, sus palabras crueles, y ahora la decepción de su madre, todo eso le estaba desmoronando poco a poco. Pero ella no podía dejar de luchar por lo que sentía. Necesitaba que alguien creyera en su versión de los hechos, que no la juzgaran sin comprender lo que había vivido. Con voz temblorosa agregó: «Me con chimong mot lantoy me cod de tin con du chila mot lantoy». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, llenas de un dolor profundo y una necesidad de comprensión que parecía cada vez más lejana. Pero su madre, sin decir palabra, dio la vuelta y se alejó envuelta en un silencio frío que hablaba más que cualquier reproche. Lynn, al ver la reacción de Tutieu, no pudo evitar esbozar una sonrisa burlona. «¿Ves, mamá?», dijo con tono sarcástico. «Solo sabe inventar historias para echarme la culpa». Las palabras de Lynn fueron como una puñalada directa al corazón de Tutieu. Su pecho se apretó, y a pesar de los esfuerzos por contener sus lágrimas, sus ojos comenzaron a empañarse. El dolor de ser acusada de algo que no había hecho, de ser rechazada por su propia madre, la abrumaba de una manera que no podía describir. Pero no iba a permitir que ese sufrimiento la derrotara, al menos no por ahora. En silencio comenzó a recoger las toronjas que quedaban en su puesto, moviéndose con gesto triste pero determinado. Cada fruta que guardaba en su cesta era un recordatorio del peso de las acusaciones, de la incomprensión que sentía en su propia familia. Sin mirar atrás, Tutieu caminó lentamente hacia la granja, cada paso pesado por la carga emocional que llevaba. Al llegar a la granja, Tutieu soltó las gallinas que Uri había atrapado en las trampas y las metió en el gallinero, pero su corazón estaba pesado, lleno de tristeza. La tensión y el dolor del encuentro con su madre y Lynn la habían marcado profundamente. Uri, que había regresado del bosque, notó de inmediato los ojos rojos de Tutieu. Sin decir palabra, se acercó con expresión preocupada y le preguntó suavemente qué había sucedido. Con voz temblorosa y llena de emoción, Tutieu comenzó a contarle todo, desde el encuentro con su madre, las duras palabras de Lynn, hasta el profundo sentimiento de injusticia que había sufrido al no ser creída. Su pecho estaba lleno de una angustia indescriptible, como si todo su esfuerzo por ser escuchada hubiera sido en vano. Cada palabra que decía era como un suspiro sofocado, un lamento por el rechazo y la incomprensión que sentía de su propia familia. Uri en silencio escuchaba atentamente sin interrumpirla, permitiéndole desahogarse por completo. Cuando terminó, él la tomó de la mano con suavidad, mirándola a los ojos con una sinceridad que le dio un respiro en medio del caos. «No llores más»,
Dijo con voz suave pero firme: yo te creo. Y voy a investigar todo esto hasta el fondo. No importa lo que pase, siempre estaré a tu lado, tu tío. Sus palabras, llenas de apoyo incondicional, fueron como un bálsamo para el alma de tu tío. En medio de la tormenta de dudas y acusaciones que la rodeaban, por fin sentía que alguien la entendía y creía en ella. Uri no solo le ofrecía consuelo, sino también su acción. Sabía que aunque el mundo a su alrededor parecía desmoronarse, al menos tenía a alguien en quien confiar, alguien dispuesto a estar con ella luchando junto a ella. Entre tantas adversidades en esos momentos de soledad emocional, al menos Tieu sabía que no estaba completamente sola. Tenía a Uri su roca, su apoyo inquebrantable, que siempre estaría a su lado sin importar lo que viniera. Y eso en medio de tanta confusión le dio fuerzas para seguir adelante. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của tôi. Sáng hôm nay, Từ Điều ngồi bán những quả bưởi hái từ vườn ở cửa hàng của mình. Bất ngờ, mẹ và Linh xuất hiện. Từ Điều vội chào hỏi rồi kéo ghế mời mẹ ngồi. Cô ân cần gọt bưởi mời mẹ ăn. Thế nhưng, không khí nhanh chóng thay đổi khi Từ Tiêu nhắc lại chuyện lần trước đi bán dưa chuột bị một nhóm người lạ đuổi đi. Cô nghi ngờ chính là Linh là người đứng sau. Linh lập tức phủ nhận, giọng lạnh lùng. Cô cho rằng Tử Tiêu đang bịa chuyện để chia rẽ tình cảm. Mẹ nghe vậy liền bênh linh trách Tử Tiêu, nghĩ oan cho chị. Những lời nói ấy khiến Tử Tiêu đau lòng. Cô cố gắng giải thích nhưng mẹ không tin. Thất vọng và tủi thân, Tử Tiêu gom lại những quả bưởi còn lại rồi lặng lẽ trở về trang trại. Trong ánh mắt ngấn ngấn nước. Trên đường trở về, trời bất chợt đổ mưa, áo cũ ướt sũng. Về đến trang trại, Tử Tiêu thả những chú gà mà Uri vừa bẫy được vào chuồng, nhưng lòng nặng trĩu nỗi buồn. Uri trở về, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Tử Tiêu, liền lo lắng hỏi. Cô nghẹn ngào kể lại mọi chuyện, từ việc gặp mẹ, Linh cho đến sự oan ức không ai chịu tin mình. Uri lặng lẽ lắng nghe rồi nắm tay cô, khẽ nói: đừng khóc nữa, anh tin em. Việc này anh sẽ điều tra rõ ràng. Dù thế nào, anh cũng sẽ luôn ở bên em.